Dios te continúe bendiciendo. Ayúdanos a seguir bendiciendo a los hermanos en Cristo, suscribiéndote, compartiendo el video, dándole like y pulsando la campanita para avisarte de nuestras actualizaciones. Del libro La Iglesia Triunfante, hoy te traemos el capítulo 4 denominado, distinguiendo la diferencia entre la opresión, influencia y posesión. Por el pastor Kenneth Hagin. La forma principal en que Satanás intenta obtener acceso a las personas es a través de su mente y cuerpo. El grado en que una persona cede ante Satanás en estas áreas determina cuánto Satanás puede influir en él. Dado que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo, los demonios pueden afectar e influir en el hombre en su cuerpo y alma. En el alma se encuentra mente, voluntad y emociones, pero no está presente en su espíritu. Para comprender realmente cómo los demonios afectan a las personas, también es importante comprender la diferencia entre opresión, influencia y posesión. Muchas personas usan estos términos indistintamente cuando en realidad se refieren a 3 grados separados de influencia demoníaca. Hablemos sobre la opresión. Los espíritus malignos pueden ejercer cierta influencia al tratar de oprimir a la humanidad. Los espíritus malignos pueden oprimir a cualquiera, incluso a los cristianos si se lo permiten, desde dentro o fuera de su cuerpo o alma. Por supuesto, los espíritus malignos tienen su mayor rango de influencia si pueden encarnar a un humano porque entonces pueden expresarse en el reino natural. Si los espíritus malignos no pueden encarnar a las personas, intentan ejercer influencia sobre las personas en el ámbito espiritual. Muchas veces los creyentes, incluso los creyentes llenos del Espíritu, pueden ser oprimidos por demonios del exterior. Satanás trata de oprimirnos presionándonos con todo tipo de cosas hasta que somos muy conscientes de esa presión. Y debemos darnos cuenta de que hay grados de opresión. En otras palabras, una persona puede ser más oprimida o menos oprimida. Probablemente todos hemos experimentado la opresión en nuestras vidas en un momento u otro. Por ejemplo, a veces la opresión se puede manifestar como un mal humor que trata de superarnos. Ese puede ser el resultado directo de la opresión satánica. La gente también me ha dicho, por favor, ore por mí. Parece que hay una gran nube negra sobre mi cabeza. Esa es la opresión satánica. Y las personas están más oprimidas en ciertos momentos que en otros. Pero al reprender esa opresión en el nombre de Jesús, oponerse a ella y resistirla, el diablo huirá de nosotros. Mateo 6 y 18, Lucas 10 y 19, Filipenses 2, 9 a 11, y Santiago 4, 7. Los creyentes no necesitan vivir bajo la opresión del enemigo. Y a veces, cuando la opresión deja a una persona, se siente como si le hubieran quitado un peso de encima. Ahora bien, el miedo es una forma de opresión que viene contra muchos cristianos y los mantiene cautivos y hace que tropiecen una y otra vez. El miedo puede apoderarse de las mentes de los creyentes y hacer que su espíritu no funcione como debería, es decir, no dominar su alma y su cuerpo, ya que la voluntad de Dios es que nuestro espíritu renacido gobierne nuestra alma y cuerpo. El miedo también puede apoderarse del cuerpo de un creyente y hacer que su estómago se tense como si algo de poder lo hubiera dominado. Eso puede abrir la puerta a la desesperación y el desánimo. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado el espíritu de miedo o cobardía. Segunda de Timoteo 1, verso 7. Entonces eso significa que tenemos autoridad sobre eso. Tenemos derecho a oponernos al miedo y reprenderlo. Aprende a permanecer en el poder de Dios y usa su gloria y poder, que es su palabra, para luchar contra el enemigo. Dios nunca dijo que tenías que luchar contra el enemigo. Segunda de Crónicas 20, verso 17.
Debes pelear la buena batalla de la fe, la cual se opone al enemigo por la fe en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6, verso 12. Cuando te enfrentas al enemigo con la palabra, el miedo tiene que apartarse de ti. El miedo no es un amigo, el miedo es un enemigo. No es para ser aceptado, nutrido o soportado. Párese contra él y evítelo como evitaría enfermedades y dolencias. Habla la palabra de Dios contra el temor y toma tu autoridad sobre ella en el nombre de Jesús, y debe partir. El cuerpo de cualquier persona, incluso el de un cristiano, puede ser oprimido por un espíritu maligno desde adentro o desde afuera. Déjame darte una ilustración de la opresión física. La opresión física puede ser el resultado directo de un espíritu maligno que afecta el cuerpo de una persona. Estuve ministrando en una iglesia una vez, y un hombre cristiano se adelantó en la línea de curación para orar. Él dijo, los médicos me dijeron que tengo un grupo de úlceras en el estómago tan grandes como un nido de avispas. Los médicos temían que su condición pudiera empeorar, pero el hombre no los dejaba que los médicos lo operaran. Le dije a este hombre, Mateo 8, verso 17 dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras enfermedades. Punto. Entonces puse las manos sobre él y oré. En el momento en que le puse las manos encima, tuve una manifestación de la palabra del conocimiento, una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, verso 8. Sabía que el cuerpo de este hombre estaba siendo oprimido por un espíritu maligno, y sabía que tenía que expulsar al espíritu maligno de su cuerpo antes de que pudiera ser liberado de esto. Es decir, de la condición estomacal, pero también sabía que si no le explicaba a la congregación lo que estaba a punto de hacer, causaría más daño que bien. Al ministrar en público, si simplemente expulsa un espíritu maligno de alguien sin explicárselo a la congregación, la gente puede pensar, esa persona está salva, llena del Espíritu Santo y es miembro de esta iglesia. Si tiene un demonio en él, tal vez yo tenga un demonio en mí. Y si las personas comienzan a pensar y hablar así, sin saberlo, pueden abrir una puerta al diablo y un espíritu maligno los acomodará. Es por eso que las personas necesitan ejercer sabiduría al ministrar en público. Entonces, antes de ministrar a este hombre, le expliqué a la congregación, Satanás, no Dios, es el autor de la enfermedad y las dolencias. Satanás es indirectamente la causa de todos los pecados, enfermedades y dolencias. A veces puede haber una presencia literal de un demonio en el cuerpo de una persona que hace cumplir o manifestar la enfermedad y la dolencia. Cuando ese es el caso, el espíritu del mal debe ser tratado por el poder del Espíritu Santo. En el caso de este hombre, un espíritu maligno está presente y oprime el cuerpo de este hombre y causa estas úlceras. Voy a expulsar a ese espíritu maligno de su cuerpo. No está en su alma ni en su espíritu, solo se encuentra en su cuerpo. Continué explicando, si vivías en una casa vieja que tenía termitas, eso no significa que tengas termitas en ti. Bueno, tu cuerpo es solo la casa en la que vives. Tu cuerpo no es el verdadero usted. El verdadero usted es el hombre espiritual en el interior. Y si nace de nuevo, el hombre espiritual no puede tener un demonio en él. Pero su cuerpo, la casa de su espíritu, puede tener un espíritu maligno que lo aflige. Después de explicarle eso a la congregación, puse las manos sobre el hombre nuevamente. Cuando lo hice, el Espíritu Santo también me reveló algo más por una palabra de conocimiento. Sabía por una revelación interna o una palabra de conocimiento lo que le había sucedido que dejó entrar al espíritu maligno en su cuerpo en primer lugar. El hombre había abierto la puerta al demonio. Tenía lo que llamó una mini visión.
Sabía que lo que estaba viendo en el espíritu había ocurrido 2 noches antes. Vi a este hombre en la cama en el dormitorio delantero de su casa. Era medianoche, pero no podía dormir. Lo vi levantarse y caminar por su casa. El porche trasero estaba cubierto. Había una cama allí afuera, y lo vi caer sobre esa cama y rodar de lado a lado sosteniendo su estómago porque estaba ardiendo como el fuego. Entonces supe por el Espíritu de Dios que algo más también lo estaba preocupando, y supe exactamente qué era. Supe todo esto en solo un momento a través de la palabra de conocimiento. Le dije al hombre, hace 2 noches a la medianoche estabas en la habitación de enfrente de tu casa y no podías dormir, así que finalmente te levantaste y caminaste por tu casa. Regresaste al porche para dormir y te caíste cruzando la cama, rodando y gimiendo de dolor. Sostenías el estómago porque ardía como el fuego. Pero algo más te estaba molestando también. Tu conciencia te estaba molestando. Ahora no quiero avergonzarte. Pero eres salvo, bautizado con el Espíritu Santo, y has sido miembro de esta iglesia por varios años. Sin embargo, el Señor me muestra que nunca has pagado tus diezmos. No pagas diezmos, y nunca has pagado diezmos. Él respondió, no lo he hecho. Le dije, eso es una cosa que te está molestando. No solo te ardía el estómago como el fuego, sino que tu conciencia te estaba lastimando. No puedo ministrarte hasta que aclares esto con el Señor. ¿Qué vas a hacer sobre pagar tus diezmos? ¿Vas a obedecer a Dios o no vas a obedecer a Dios? Él dijo, voy a obedecer a Dios. Voy a pagar mis diezmos. Usted ve, la gente puede abrir una puerta al diablo a través de la desobediencia. Una vez que este hombre se arrepintió y se puso en línea con Dios, entonces pude ministrarle. Le puse las manos encima y expulsé el espíritu maligno que estaba oprimiendo y afligiendo su cuerpo y causando las úlceras. Después de expulsarle el espíritu maligno, le dije, en el camino a casa desde la reunión de esta noche, ve a comprarte un filete de tebón y cómelo cuando llegues a casa. No había comido nada excepto comida para bebés en 2 años, y no había trabajado en 2 años. Él hizo exactamente eso. Más tarde volvió a los médicos y le hicieron una radiografía de su estómago. Ese grupo de úlceras había desaparecido por completo, y él estaba de vuelta en el trabajo la próxima semana. Ahora déjame darte un ejemplo de opresión mental, de un caso en que un espíritu maligno se apoderó de la mente de un cristiano. Estaba ministrando en una reunión y un hombre se acercó para orar. Tenía una condición nerviosa y no podía dormir. Le puse las manos encima y oré por él, y él volvió a su asiento. Seguí ministrando a otras personas. Por casualidad miré hacia donde estaba sentado este hombre. Tenía los ojos bien abiertos, y Dios me dio una manifestación del don de discernir los espíritus. Yo vi en el reino de los espíritus. Vi lo que parecía un pequeño espíritu sentado en el hombro de este hombre. Se parecía mucho a un pequeño mono, aunque su cara era diferente. Esta pequeña criatura tenía sus brazos alrededor de la cabeza del hombre en una llave de cabeza de vicio. No lo supe hasta después, pero este hombre ya había sido internado en un manicomio. Estaba esperando que las autoridades vinieran y lo llevaran a ser institucionalizado. Le dije, hermano, vuelve aquí, por favor. Volvió al frente. Hablé con el espíritu maligno que oprimía su mente. Tratas con el espíritu maligno, no con la persona. No le dije a nadie que había visto nada, porque no siempre es prudente hacerlo en una reunión pública. Acabo de decirle a este espíritu maligno, espíritu asqueroso que ha oprimido y atado a este hombre,
te ordeno que lo sueltes en el nombre de Jesús. Quita tus manos de su mente ahora en el nombre de Jesús. Cuando dije eso, esa pequeña criatura parecía un mono se soltó de la cabeza del hombre y se cayó del hombro, y se tumbó a sus pies sollozando y gimiendo. Entonces la pequeña criatura habló y dijo, bueno, seguro que no quiero. Pero si me lo dices, sé que tengo que hacerlo. Le respondí, no solo lo dejas, sino que dejas estas premisas en el nombre de Jesús. Y la pequeña criatura se levantó y salió corriendo por la puerta. Este hombre levantó ambas manos y comenzó a alabar a Dios. Me dijo, es como si una banda de hierro se rompiera alrededor de mi cabeza. Había estado mentalmente oprimido, pero estaba completamente entregado. Solo porque el nerviosismo de este hombre fue causado por un demonio, no significa que cada caso de nerviosismo sea causado por un demonio. Tendrás que confiar en el Espíritu Santo para saber cuando la presencia literal de un demonio está causando la aflicción. En tu propio conocimiento humano o sabiduría no sabrás si un espíritu maligno está presente o no. Pero en este caso, supe por el Espíritu Santo que la opresión mental de este hombre era el resultado directo de la presencia de un espíritu maligno. Ese hombre nunca fue al manicomio. De hecho, años después todavía estaba bien. Gracias a Dios por el poder de Dios y las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Somos impotentes e indefensos sin la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Ahora pasemos al punto donde los cristianos pueden rendirse al diablo. Hemos visto cómo un espíritu maligno puede oprimir el cuerpo o la mente de una persona, salvada y no salvada por igual. También es posible que un cristiano sea ante un espíritu maligno cuando está siendo oprimido por uno y le dé lugar. Las Escrituras confirman el hecho de que una persona puede ceder ante Dios y luego darse la vuelta y ceder ante el diablo. Pedro lo hizo. Aunque Pedro aún no había nacido de nuevo porque Jesús aún no había ido a la cruz para pagar nuestra redención, Dios lo usó para traer una revelación del Espíritu Santo. Pero luego, casi inmediatamente después, se rindió al diablo. Mateo 16, versos del 20 al 23. Pero hay una gran diferencia entre ceder ante un espíritu maligno y ser poseído por un espíritu maligno. También es posible ceder solo parcialmente a los espíritus malignos. Pero cuanto más se rinda una persona ante ellos, más influirán esos espíritus e intentarán controlarlo. Romanos 6, verso 16. La buena noticia es que los cristianos no tienen que rendirse al diablo ni a la carne. Pueden aprender a rendirse al Espíritu Santo. Romanos 6, verso 16 declara, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? La Biblia enseña que cuando cedes o te sometes a alguien, eventualmente te convertirás en su sirviente. Algunas veces solo cedemos parcialmente al Espíritu Santo, y otras veces nos rendimos más a Él. No conozco a nadie que esté totalmente entregado al Espíritu Santo. Todos estamos trabajando en ello, pero aún no hemos llegado allí. Lo mismo es cierto en el lado negativo que es cierto en el lado positivo. Así como una persona puede ceder parcialmente al Espíritu Santo, puede ceder parcialmente a los espíritus malignos, o puede ceder totalmente ante ellos. Cuanto más ceda una persona a los espíritus malignos, más terreno tomarán esos espíritus y eventualmente tratarán de poseerlo. Te daré una ilustración de un cristiano cediendo al diablo. A veces cuento sobre mi yerno, Buddy Harrison, que en un momento tuvo un problema para ceder ante los espíritus malignos. Hoy, el reverendo Harrison es el pastor fundador de Fight Christian Fellowship en Tulsa, Oklahoma,
y también es presidente de Harrison House Publishers. Pero en 1963, tuvo problemas. En aquel entonces, Bowie no podía quedarse con nada por mucho tiempo. No podía mantener un trabajo, él simplemente renunciaba y se marchaba. No se quedaría en la iglesia. Una vez lo veríamos en la iglesia dirigiendo el coro, y todo estaría bien. La próxima vez que lo veamos, estaría fuera de la iglesia. Y a veces se acercaba a mí y me echaba humo de cigarro en la cara. Nunca le dije nada. Solo lo amaba. Sabía que en su caso era el demonio quien lo influenciaba, no solo su carne lo dominaba. Él era una montaña rusa o yo-yo. Cristiano, arriba y abajo, adentro y afuera. Una tarde estaba orando por mi servicio nocturno. De repente, el Espíritu de Dios me habló de Woody. Él dijo, hay 3 demonios que siguen a Woody. Inmediatamente tuve una visión espiritual, una mini visión. Vi a Woody caminando por la acera. Vi a 3 espíritus siguiéndolo como perros pequeños, excepto que no parecían perros pequeños. Eran de mono y de aspecto fibroso. Uno estaba en el borde derecho de la acera, uno en el borde izquierdo y otro en el medio de la acera siguiendo a Woody. El Espíritu de Dios dijo, estos 3 espíritus siguen a Woody. Woody girará a la derecha y será al demonio a la derecha por un tiempo. Luego se hará la vuelta y se enderezará y actuará bien. Luego se girará y cederá ante el demonio a la izquierda por un tiempo. Luego se volverá y comenzará a actuar como un cristiano nuevamente. Luego cederá ante el demonio que está detrás de él por un tiempo. A veces, Bowie cede ante estos 3 espíritus malignos, pero otras veces también cede ante el Espíritu Santo. Es por eso que parece que casi tiene una doble personalidad. Bowie comenzaría a actuar como cualquier demonio al que se rindiera. Los familiares incluso comentaron, no entiendo a Woody. Es esquizofrénico. Woody era un cristiano nacido de nuevo y lleno de espíritu. Pero el hecho de que una persona esté llena del Espíritu Santo no significa que sea incapaz de rendirse al diablo. Los creyentes todavía tienen voluntad propia, tienen libre elección. Cuando el Señor me mostró a estos 3 demonios que perseguían a Woody como pequeños cachorros, le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga al respecto? ¿Quieres que ore por eso? No, dijo, no ores por eso. Bueno, dije, ¿qué quieres que haga al respecto entonces? El Señor me dijo, hablas con esos espíritus malignos. Ordénales en mi nombre, en el nombre de Jesús, que desistan en sus maniobras y detengan sus operaciones contra Woody. Le dije, pero estoy en Oklahoma. Woody está en Texas. Jesús dijo, no hay distancia en el reino de los espíritus. Puedes hablar con los espíritus donde estás que están operando contra alguien que está en otro lugar, y en el nombre de Jesús, tienen que obedecerte. No tienes que estar allí en persona. Le dije, dime cómo hacerlo. Él dijo, simplemente dices, en el nombre del Señor Jesucristo, les mando a los 3 espíritus inmundos que están siguiendo a Woody que desistan en sus maniobras y se detengan en sus operaciones contra él. Simplemente dije esas palabras exactas que Jesús me dijo que dijera. Y en el reino de los espíritus, vi a esos 3 espíritus desaparecer. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Bowie tendrá un trabajo dentro de 10 días. Se quedará con ese trabajo hasta que haga otra cosa que yo tengo para él. Lo escribí en una hoja de papel, lo feché y lo puse en mi billetera. La próxima vez que vi a Woody, me dijo, papá, tengo un trabajo. Le dije, lo sé.
Saqué ese papel de mi billetera y se lo entregué. Él dijo, eso es exactamente correcto. El trabajo en el 10º día. Se quedó con ese trabajo y lo logró. El dueño del negocio lo convirtió en un asistente del gerente, y luego Dios lo llamó al ministerio de tiempo completo. Desde entonces ha estado caminando con Dios. Ahora pasemos al punto, el diablo, la carne y el mundo. Los creyentes pueden ceder ante el diablo y sus artimañas y dejar que el diablo los domine en cualquier momento que quieran. Los creyentes también pueden ceder a la carne con sus deseos y apetitos y dejar que la carne los domine. Y los creyentes pueden ceder ante la influencia del mundo y dejar que el mundo los domine. Muchas personas tratarían de expulsar al demonio de un creyente cuando él se rinde al mundo, a la carne o al demonio. Pero la Biblia enseña que los creyentes deben tratar con el mundo, la carne y el diablo porque nunca seremos libres de estas influencias hasta que estemos con Jesús en el cielo. Primera de Juan 4, versos 3 y 4, y Primera de Juan 2, versos del 15 al 17. Pero solo porque los creyentes sean ante el mundo, la carne o el demonio, no significa que estén poseídos por demonios o que tengan un demonio en ellos. Gracias a Dios, la Biblia enseña que el creyente no tiene que ceder ante el mundo, la carne o el diablo. La Biblia dice que si nacemos de nuevo, a través de Jesús hemos vencido al mundo. Primera de Juan 5, versos 4 al 5, Juan 16, verso 33, y Primera de Juan 4, verso 4, porque estamos en Cristo y Jesús ha vencido al mundo por nosotros. No tenemos que ceder a la influencia del mundo, ni a los deseos y antojos de nuestra propia naturaleza física. Y no tenemos que ser derrotados por el diablo, porque el triunfo de Jesús sobre Satanás es nuestro triunfo. Si un cristiano abre la puerta al diablo, el diablo entrará y eventualmente podrá poseer su cuerpo o alma si se le da libre acceso a ellos durante un periodo de tiempo. Sin embargo, en el caso de un cristiano, un demonio no puede habitar en su espíritu a menos que el creyente cumpla con las condiciones establecidas en Hebreos 10, versos 26 y 27 y Hebreos 6, versos del 4 al 6. Más adelante hablaré sobre estos pasajes con mayor detalle. Por ahora simplemente diré que la mayoría de los cristianos nunca alcanzan un nivel de madurez espiritual que los colocaría en una posición para cometer el pecado de muerte. El pecado de muerte solo puede ser cometido por un cristiano maduro al negar deliberadamente a Cristo con previsión deliberada. Primera de Juan 5, verso 16. Por lo tanto, los cristianos no necesitan preocuparse por preguntarse si están poseídos o no por el demonio en su espíritu. Si les preocupa que puedan estarlo, es una señal segura de que no lo están. Sin embargo, los cristianos pueden abrir una puerta al diablo en otras áreas de sus vidas. Daré un ejemplo que muestra cómo un cristiano puede abrir una puerta al diablo sin saberlo. Hace muchos años leí sobre la doctora Lillian Yeomans, que era doctora en medicina en un gran hospital de la ciudad de Nueva York. Ella se volvió irremediablemente adicta a las drogas y la ciencia médica la dejó morir. Entonces alguien le habló de la curación divina, y ella fue salvada y sanada por el poder de Dios y pasó el resto de su vida enseñando sobre la curación divina. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, la doctora Human se enfermó desesperadamente hasta el punto de casi morir, a pesar de que había enseñado y ministrado sobre la curación divina durante más de 40 años. En ese momento, ella probablemente tenía unos 80 años. Más tarde leí que la doctora Humans había sido sanada. En un artículo que escribió, explicó cómo había conseguido enfermarse, sin saberlo, abriendo la puerta al diablo. Fue durante la Segunda Guerra Mundial,
y ella comenzó a preocuparse porque algunos de sus parientes estaban en los países donde dominaba Hitler. La doctora Youmans dijo que la preocupación por su familia comenzó a preocuparse y que la preocupación y el miedo abrieron la puerta al enemigo. Finalmente, se enfermó desesperadamente. Tenía fiebre alta, perdió todo su cabello y estaba a las puertas de la muerte. Ella dijo que se arrepintió y le pidió a Dios que la perdonara por preocuparse. Ella dijo, Dios no solo restauró mi salud, sino que también restauró mi cabello. Solo que mi cabello no volvió a crecer blanco como antes. Tengo una cabeza llena de cabello negro sólido. La doctora Yuman se enfermó al abrir una puerta al enemigo a través de la preocupación y el miedo. No hace ninguna diferencia cuánto tiempo un cristiano ha sido salvo o si ha estado predicando o enseñando la palabra por años. Los cristianos maduros tienen que asegurarse de mantener la puerta cerrada al diablo tanto como los cristianos bebés. En el caso de la doctora Youmans, ella había caminado en lo que llamó salud divina durante más de 40 años y nunca había estado enferma. La doctora Youmans era una cristiana fuerte y sabía sobre el pacto de salud de Dios. Pero, ves, no importa cuán fuerte seas en el Señor o cuántos años hayas predicado la palabra, el diablo nunca te dejará solo. Y si cedes ante él, puedes abrirle la puerta. Ahora veamos un caso de un cristiano cuya mente era poseído por un espíritu maligno. Voy a entrar en bastante detalle al relatar un relato de un ministro lleno del espíritu que se obsesionó en su pensamiento con preocupación y miedo, hasta que ella finalmente permitió que el diablo poseyera su pensamiento, y ella se volvió completamente loca. En otras palabras, primero fue oprimida por los pensamientos del diablo. Pero cuando se dio a los pensamientos de preocupación y miedo de Satanás, se obsesionó con esos pensamientos, hasta que finalmente abrió una puerta al enemigo y permitió que su mente se poseyera con un espíritu maligno. La hermana de este ministro nos contó la siguiente historia. Cuando la ministra pasó la menopausia, comenzó a sentirse oprimida por la preocupación. Se permitió meditar y se enojó emocionalmente y se molestó cada vez más. Ella consciente o inconscientemente se dio a un demonio en su mente y emociones. Esta ministra no mantuvo su mente enfocada en la palabra. Ella se obsesionó con la preocupación. Ella permitió que un espíritu maligno ganara más y más terreno en su pensamiento hasta que su mente fue tomada por un espíritu maligno. Finalmente, perdió completamente la cabeza y fue poseída en su mente por ese espíritu maligno y se volvió violentamente loca. Ella trató de suicidarse y matar a otros. Fue institucionalizada y pasó más de 2 años en una celda acolchada para su propia protección porque era violenta. Intentaría suicidarse golpeándose la cabeza contra las paredes. Comió con los dedos como un animal porque trató de usar un cuchillo o un tenedor para suicidarse. La hermana de esta mujer loca quería que mi esposa y yo ministráramos a la mujer, a pesar de que a nadie se le permitía entrar en su celda. Dije que pasaría el asunto a mi grupo de oración para que pudieran comenzar a orar por la mujer. Teníamos un grupo de mujeres en Farmersville Iglesia donde pastoreaba en ese momento que podía orar el cielo y la tierra juntos. Recibieron respuestas a sus oraciones. Unos 10 días después de que comenzamos a orar, las autoridades dijeron que esta mujer loca podría volver a casa. Le enviaron una carta a su familia diciendo que ya no era violenta, pero que siempre necesitaría atención institucional. Sin embargo, su salud general se había deteriorado, y las autoridades consideraron que si el cambio en el entorno no la ayudaba, probablemente no viviría mucho más. Ahora aquí hay un ministro del Evangelio que se había vuelto loco. Imagina eso. La gente simplemente decía, oh, pobrecita. Algo le sucedió,
pero no sabemos qué fue. Pero necesitamos entender qué puede pasarle a la gente y cómo los cristianos pueden abrir una puerta al diablo y darle acceso en sus mentes y cuerpos. Esa es una razón por la que los creyentes necesitan saber cuán importante es para ellos renovar sus mentes con la palabra de Dios y pensar los pensamientos de Dios en lugar de pensar en los pensamientos de preocupación y miedo del enemigo. Si piensan los pensamientos equivocados, sin saberlo pueden abrir una puerta al diablo. Los creyentes no están sujetos al diablo, ellos tienen autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Ellos pueden acusarle, y que no están bajo su dominio en modo alguno, a menos que le permiten tomar dominio sobre ellos. Este ministro del Evangelio completo tampoco estaba sujeto al diablo. Ella no tuvo que dar lugar a Satanás en su pensamiento. Si ella se hubiera mantenido firme contra la preocupación y la opresión con la palabra de Dios y hubiera mantenido su mente renovada, Satanás no habría tenido acceso a su mente. Si ella hubiera reprendido la opresión de Satanás y resistido a él, él habría huido de ella. Mateo 18, verso 18, y Santiago 4, verso 7. El primer sábado de mayo de 1943, esta ministra de Evangelio completo fue traída a nuestra pastoral por su hermana. Mi esposa y yo no sabíamos que iban a venir. Pero aquí hay algo que quiero que veas. Esa mañana después del desayuno, mi esposa y yo hicimos nuestras tareas habituales de la mañana. Siempre lavaba los platos y limpiaba la cocina. Era una costumbre mía. Esperaba que mi esposa me ayudara en el ministerio, por lo que era correcto que la ayudara en la casa. Todo el tiempo que estaba limpiando la cocina, oraba en otras lenguas, no en voz alta, sino solo para mí. Tuve un impulso interno o me llevó a hacerlo. Luego fui a la iglesia de al lado y verifiqué que todo estuviera en orden para el servicio al día siguiente, y mientras lo hacía, continuamente oraba en lenguas. Parecía que tenía un impulso divino de orar en otras lenguas. No me malentiendas, el Espíritu Santo no me obligaba a orar, porque Él es un Señor, y no nos obliga a hacer nada. Él conduce suavemente. El diablo empuja, pero el Espíritu Santo suavemente guía e insta. Durante el resto de la mañana me dediqué a mis asuntos, pero cedí a ese impulso interno de orar en lenguas. Cuando la gente estaba cerca, solo oraba por dentro, en silencio para mí y para el Señor. Luego caminé a la oficina de correos para obtener el correo, porque no entregaban correo en esos días. Todo el tiempo, seguí ese impulso divino de orar en otras lenguas. Mi espíritu se estaba comunicando con Dios. Primera de Corintios 14, versos 2 y 14. Diría que desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pasé la mayoría del tiempo orando en otras lenguas mientras me dedicaba a mis asuntos diarios. Y de vez en cuando pensaba para mí mismo, el Señor debe prepararme para mi servicio mañana. Va a ser una bobinadora. Verá, la Biblia dice, porque si oro en una lengua desconocida, mi espíritu ora. Primera de Corintios 14, verso 14. Y en Judas 20 dice, construyendo sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces sabía que Dios me estaba preparando y preparándome para algo, pero pensé que era para mi servicio dominical. Luego, alrededor de las 2 en punto, esa mujer loca fue llevada a nuestra casa de párrocos por su hermana. Ella actuó como un robot, solo miró hacia adelante como si estuviera en otro mundo, excepto que su boca se movía continuamente, casi involuntariamente. Cuando su hermana mencionó que yo era un predicador, inmediatamente la mujer loca comenzó a citar las escrituras. La palabra comenzó a salir de su boca como el agua de un grifo, sus ojos simplemente ardían todo el tiempo. La palabra no estaba saliendo de su mente,
porque era mentalmente incompetente, las escrituras surgían de su espíritu recreado y renacido. Nunca antes había visto a alguien así, y no sabía qué hacer. Hice el comentario: cualquiera que pueda citar escrituras como esa realmente debe conocer al Señor. Cuando dije eso, sus ojos parecían disparar fuego. Estaba de pie justo enfrente de ella, y con los ojos ardiendo, ella levantó la mano y agarró su cabello y comenzó a tirar de él, gritando: «Oh, no, 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 no podía conocer a Dios. No, 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 he cometido el pecado imperdonable. No, no». Y su hermana tuvo que agarrarla y sacudirla para tratar de calmarla. Su hermana finalmente la hizo sentarse en una silla, pero ella simplemente se quedó mirando al frente como si estuviera en otro mundo. Seguí observándola, pero ella no parpadeó ni siquiera pestañeó. Tenía los ojos muy abiertos y parecía que estaba en trance. Sin importar lo que sucediera a su alrededor, ella se sentaba allí y nunca movía un músculo ni golpeaba un ojo. La hermana nos dijo: «Le pregunté al director de la institución, es inusual su condición. Es peculiar para mi hermana que piense que ha cometido el pecado imperdonable». Y él dijo: «Oh, no. Alrededor del 90% de las personas en el asilo piensan que han cometido el pecado imperdonable». Eso te dice que el diablo tiene algo que ver con atormentar a las personas en esta área, diciéndoles que ellos han cometido el pecado imperdonable, el pecado de muerte. En este caso, este ministro había permitido que un espíritu maligno entrara en su alma, y la había convencido de que había cometido el pecado de muerte. Verá, si se enferma mentalmente por pensar mal, eso abre una puerta para que entre el demonio. Los demonios y espíritus malignos tienen más que ver con estas cosas de lo que a veces nos damos cuenta. Sabía que la mujer podía estar enferma de la cabeza o de la mente, así como alguien podía estar enfermo del estómago. Si una persona está enferma del estómago, solo significa que su estómago no está funcionando bien. Si una persona está enferma en su mente, significa que su mente no está funcionando bien. Entonces supe que la mente de esta mujer podría estar enferma. Pero también sabía que un demonio podría haber entrado y apoderarse de su mente, y podría ser la causa de su locura. El demonio no poseía el espíritu de esta mujer, eso solo poseía su mente porque le había abierto la puerta por la preocupación y el miedo. Satanás no puede simplemente moverse y ocupar la mente o el cuerpo de un cristiano a menos que la persona le dé permiso abriéndole la puerta, ya sea por ignorancia o desobediencia. En plena posesión demoníaca, el demonio la habría poseído, espíritu, alma y cuerpo. Pero ella era cristiana, por lo que el diablo no podía hacerse cargo de su espíritu a menos que ella hubiera negado voluntariamente a Cristo, lo cual no había hecho. ¿Cómo vas a tratar con alguien en esa condición, particularmente cuando no puedes llegar a la mente de la persona? En ese momento, no lo sabía. Nunca había tratado con alguien así. Entonces le dije a mi esposa: «Vamos a buscar a la hermana Silvia». La hermana Silvia era una persona común en nuestra iglesia, pero podía orar el cielo y la tierra juntas. Mientras esperábamos en el auto a que la hermana Silvia se preparara, comencé a hablarle al Señor sobre lo que acababa de suceder. Sabía que si la mujer estaba enferma mentalmente, podía orar por ella, ungirla con aceite y ponerle las manos encima, y podría curarse. Sin embargo, sabía que si un espíritu maligno era la causa de su locura, tendría que ser tratado por el poder y la guía del Espíritu Santo. Le dije al Señor que iba a tener que ayudarme. No sabía qué hacer. Pasé mi tiempo orando de esta manera hasta que la hermana Silvia estuvo lista,
y luego todos volvimos a la casa pastoral. Todos comenzamos a orar, y pronto oramos en el Espíritu. Oramos a Dios por dirección por más de 2 horas. No estábamos orando contra el diablo, no estábamos combatiendo espíritus malignos. Estábamos buscando a Dios por su dirección y sobre cómo ministrar a esta mujer. Aquí hay algo más que debes entender. La oración de fe no funcionará en todas las situaciones. Esta fue una instancia en la que la oración de fe no funcionaría porque esta mujer no estaba mentalmente en condiciones de estar de acuerdo con nosotros y usar su propia fe. Ahora no me malinterpreten, la oración de fe funcionará en aquellas situaciones donde se supone que debe funcionar. Pero cuando la voluntad de otra persona está involucrada, no siempre podrá orar la oración de fe a menos que la persona esté de acuerdo con usted. Mateo 18, verso 19. Antes de que pudiera hacer la oración de fe por esta mujer, necesitaba su participación y acuerdo, pero ella no podía dar eso debido a su condición mental. Por lo tanto, su liberación no pudo lograrse a través de la operación de su propia fe. Algunas personas han tratado de hacer que la oración de fe funcione en cada situación y en cada circunstancia. Y en algunos casos, es como intentar poner una clavija cuadrada en un agujero redondo. No funcionará. En otras palabras, hay diferentes tipos de oración, y cada uno tiene sus propias reglas para su operación exitosa. Entonces estábamos buscando a Dios por su dirección, no estábamos gritándole al diablo o tratando de expulsar a un demonio. Necesitábamos obtener la dirección del Espíritu Santo para saber cómo tratar con esta mujer loca. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo en situaciones como esta. Cuán a menudo leemos las Escrituras. No con fuerza ni poder, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4, verso 6, y sin embargo seguimos adelante e intentamos hacer algo por nuestra cuenta. Fuerza, poder, y no pasa nada. No, tendremos que aprender a confiar en la palabra de Dios, su poder, y su espíritu para tener éxito en la vida. En realidad, cuando confiamos en nuestro propio poder, trabajamos, y se logra muy poco. Pero si colocamos al mayor en el interior para que trabaje para nosotros, Él se levantará grande en nosotros y dará iluminación a nuestras mentes y dirección a nuestros espíritus, que no podemos obtener de ninguna otra fuente. Y Él siempre nos guía en línea con la santa palabra escrita de Dios. Entonces, mientras todos buscábamos la dirección de Dios, ore, Señor, muéstrame cómo ministrar a esta mujer. Cuando dije eso, la unción del Espíritu Santo vino sobre mí, y el Espíritu Santo me dijo, párate frente a ella y dile, sal, espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Era reacio a hacer eso porque nunca antes había estado en una situación así. Cuando no obedecía a Dios, la unción se levantó y me dejó, y luego no había nada que pudiera hacer. Verás, expulsar a un demonio en una situación como esta tiene que hacerse bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me reprendió por desobedecer. Le dije al Señor, Señor, deja que esa unción vuelva sobre mí y obedeceré. Sabía que no tenía sentido pararse allí diciendo, sal, sin la unción del Espíritu Santo. Si solo fuera yo en persona tratando de expulsar a ese demonio, sabía que no pasaría nada. Pero la unción del Espíritu Santo vino sobre mí otra vez, y obedecí a Dios y le dije al espíritu maligno, sal, espíritu inmundo en el nombre de Jesús. La mujer no se veía diferente después, ella parecía y actuaba tan mentalmente loca como antes. Nada sucedió por lo que pude ver. Su hermana la envolvió y la llevó a su casa. Pero a pesar de que no había una diferencia perceptible en ella, sabía que había sido entregada,
nadie podría haberme dicho algo diferentemente. Ahí es donde lo extrañamos a veces. Sabía que el mandato de la fe había sido pronunciado por la dirección y la unción del Espíritu Santo y que la mujer había sido liberada. Verá, cuando el don de la fe está en funcionamiento, el Espíritu Santo le da fe para hacer lo que él diga y siempre funcionará. Lo vuelvo a repetir, verá, cuando el don de la fe está en funcionamiento, el Espíritu Santo le da fe para hacer lo que él diga y siempre funcionará. Cuando se trata de tratar con demonios en la vida de otras personas, como en la situación de esta mujer donde no pudo dar su consentimiento o cooperación, debe ser guiado por el Espíritu Santo en qué hacer. Si el Espíritu Santo no te dice que hagas algo, entonces lo estás haciendo por tu cuenta y te caerás de bruces. Sin embargo, si las personas te piden ayuda y te dan su permiso, entonces puedes ejercer autoridad sobre el diablo en sus vidas en el nombre de Jesús. Marcos 16, verso 17. Una vez que una persona es entregada, debes enseñarle a enfrentarse al diablo por sí misma. Por supuesto, al tratar con el diablo en tu propia vida, no necesitas a alguien más para reprender al diablo por ti. Si estás sometido a Dios, tienes autoridad sobre el diablo para resistirlo, enfrentarte a él, reprenderlo, y él tiene que huir. Lucas 9, verso 1, Efesios 6 y 13, y Santiago 4, 7. Esta mujer fue puesta en libertad por orden de fe un sábado. El lunes siguiente por la tarde, la hermana regresó y nos dijo, por favor, oren. Mi hermana está teniendo un ataque violento como cuando la perdió por primera vez. Le dije, ¿qué pasa? Me sorprendió absolutamente lo tranquilo que estaba. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Le dije a ese demonio el sábado por la tarde que tenía que irse, y sabía que tenía que irse. Él solo estaba desgarrando a esta mujer cuando partía. Le expliqué esto a la hermana y le mostré la escritura donde Jesús reprendió a un espíritu maligno en una persona, y el diablo lo rasgó o lo convulsionó antes de que saliera. Marcos 9 y 26. Le dije a la hermana, el diablo sabe que tiene que irse, así que la está desgarrando cuando se vaya. Después de que termine este hechizo, ella estará bien. Eso es exactamente lo que pasó. Cuando terminó el ataque, la mente de esta mujer fue completamente restaurada. Verá, cuando el mandato de la fe es pronunciado por la unción y el poder del Espíritu Santo, no necesariamente trae resultados instantáneos, pero siempre trae resultados. En el momento en que la mente de esta mujer fue restaurada, ella era la misma persona que siempre había sido, y su caminar espiritual con el Señor era como siempre. No tenía conocimiento de estar loca durante 2 años y medio, ni estaba al tanto de tratar de suicidarse o matar a otros. Todo eso era solo un lugar vacante en su memoria. Poco después, la mujer fue pronunciada bien y expulsada de la institución mental. El espíritu maligno se había apoderado de su mente y había trabajado a través de su cuerpo, pero no tenía un demonio en su espíritu. Pero en un momento de su vida en que estaba nerviosa e inestable, se dio a un espíritu maligno y eso la influenció. Ella permitió que el espíritu del mal para ganar más y más acceso en su pensamiento, y mientras seguía dando a ella, el espíritu del mal, finalmente fue capaz de poseer su alma, su mente, voluntad y emociones. 19 años después de que fue entregada, la revisamos. Su hermana nos dijo, su mente es fuerte. Tiene un buen trabajo y enseña la escuela dominical. Ahora pasemos al punto donde la posesión es completa, espíritu, alma y cuerpo. Como hemos visto, una persona puede ser oprimida o influenciada en su alma, es decir, en su mente o ámbito emocional, incluso si es cristiano.
Incluso un cristiano puede ser oprimido por un demonio o un espíritu maligno en su cuerpo desde adentro o desde afuera. Pero eso no es lo mismo que la posesión demoníaca. Recuerde, la posesión total implica entregar el espíritu, el alma y el cuerpo a un espíritu maligno, porque poseer algo significa poseerlo. Por lo tanto, es erróneo y no bíblico decir que un cristiano puede ser poseído por un espíritu maligno. Ciertamente, ningún cristiano puede tener un demonio en su espíritu, o ya no podría llamar a la persona cristiana. Debemos tener cuidado con nuestra terminología y definir lo que realmente queremos decir con ciertas expresiones. Además, debemos darnos cuenta de que hay una gran diferencia entre ser oprimido, influenciado, cedido a los demonios o influenciado por ellos, y estar completamente poseído por los demonios. En posesión total, una persona ha presentado todo su ser para ser poseído o poseído por espíritus malignos. Y debido a que el hombre tiene tres dimensiones para su ser, es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo, no está completamente poseído a menos que sea tomado el espíritu, el alma y el cuerpo. La palabra griega que se traduce poseído también conlleva la sensación de estar bajo el poder o la influencia de un demonio. Parece que el uso bíblico de la palabra demonizado tiene un significado amplio, e incluye ser afligido o incluso influenciado por demonios. En su rango más amplio para ser demonizado incluye no solo la posesión, sino también la opresión y la influencia y puede incluir cualquier actividad del diablo que influya en la humanidad. En otras palabras, cuando las personas están oprimidas, influenciados o poseídos por el demonio, están demonizados. Entonces, en su sentido más amplio, la palabra demonizado significa ser afectado por las obras del diablo. Nuestro pensamiento no es claro en esta línea muchas veces porque nuestros términos y sus significados no son claros. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? La pregunta que la persona puede estar tratando de hacer es, ¿puede un cristiano ser demonizado? En otras palabras, ¿puede un cristiano ser oprimido o obsesionado o influenciado por o cedido a los malos espíritus? Expresado de esa manera, la respuesta es sí. Un cristiano puede ser demonizado por espíritus malignos. Pero no, un cristiano no puede ser poseído por completo en espíritu, alma y cuerpo por espíritus malignos. Ciertamente, el diablo eventualmente podría poseer cualquier parte de una persona que continuamente cede ante él y le da más y más acceso. Te mostraré cómo se aplica eso a un cristiano más tarde. A veces, incluso en plena posesión, puede haber grados de posesión. En otras palabras, uno puede estar más o menos completamente controlado por el demonio. Una persona está parcialmente poseída si solo su mente o alma está poseída por un espíritu maligno. E incluso en posesión parcial de la mente o el alma, hay grados de posesión. Uno puede ser más o menos poseído y controlado por el demonio. En otras palabras, uno podría estar más o menos en control de sus propias facultades. Veamos un relato bíblico de posesión demoníaca total o total. El loco de Gadara estaba poseído por un demonio, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Jesús se me apareció en la visión de 1952, me habló extensamente sobre este caso de posesión demoníaca que encontró cuando estuvo en la tierra. Marcos 5, versos del 1 al 20 declara, verso 1, y vinieron al otro lado del mar, al campo de los Gadarenos. Verso 2, y cuando salió de la nave, inmediatamente se encontró con él fuera de las tumbas, un hombre con un espíritu inmundo. Verso 3, que tenía su morada entre las tumbas, y nadie podía atarlo. No, no con cadenas. Verso 4,
porque a menudo lo habían atado con grillos y cadenas, y las cadenas habían sido arrancadas por él, y los grillos rotos en pedazos. Ningún hombre podía domarlo. Verso 5. Y siempre, día y noche, estaba en las montañas y en las tumbas, llorando y cortándose con piedras. Verso 6. Pero cuando vio a Jesús a lo lejos, corrió y lo adoró. Verso 7. Y clamó a gran voz, y dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, tú, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. Verso 8. Porque le dijo, sal del hombre, eres un espíritu inmundo. Verso 9. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Verso 10. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Verso 11. Ahora había cerca de las montañas una gran manada de cerdos. Verso 12. Y todos los demonios le rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Verso 13. Y de inmediato Jesús les dio permiso. Y los espíritus impíos salieron y entraron en los cerdos, y la manada corrió violentamente por un lugar empinado hacia el mar. Eran como 2000 emoticono caraguiñando y se ahogaron en el mar. Verso 14. Y los que dieron de comer a los cerdos huyeron, y lo contaron en la ciudad y en el campo. Y salieron a ver qué se había hecho. Verso 15. Y vinieron a Jesús y vieron al que era poseído con el diablo, y tenía la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y tenían miedo. Verso 16. Y los que lo vieron, les contaron cómo le sucedió al poseído con el demonio, y también acerca de los cerdos. Verso 17. Y comenzaron a rogarle para que saliera de sus costas. Verso 18. Y cuando entró en el barco, el que había sido poseído por el diablo, le rogaba que pudiera estar con él. Verso 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a casa con tus amigos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, y ha tenido compasión de ti. Verso 20. Y partió, y comenzó a publicar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos los hombres se maravillaron. Tenemos mucho que aprender de esta cuenta, y podemos hacer algunas observaciones interesantes sobre el loco de Gadara. Pero es importante darse cuenta de que este hombre no era cristiano. Nunca había nacido de nuevo porque Jesús aún no había ido a la cruz para comprar la redención de la humanidad. También necesitamos entender la diferencia entre un caso como este loco de Gadara que evidentemente quería ser liberado, y una persona que voluntariamente cede ante Satanás una y otra vez y no quiere la liberación. Hay una gran diferencia entre una persona que lucha por liberarse del poder satánico, y una quien voluntariamente se entrega a Satanás una y otra vez y no quiere liberarse del dominio de Satanás. Sé por experiencia que es relativamente fácil liberar a aquellos oprimidos que desean ser libres. La gente que quiere ser liberada puede ser liberada. Pero muy rara vez puedes ayudar a aquellas personas que continuamente y voluntariamente ceden al poder satánico y no quieren ser liberados. El Señor se encontró con este loco de Gadara con gran compasión. Marcos 5 y 19. Por su palabra de mando, Jesús liberó al hombre. Marcos 5 y 13, y Lucas 8, verso 32. Inmediatamente se cambió toda la apariencia del hombre. Antes había sido un loco que se arrancó la ropa y se cortó con piedras, pero después de la orden de Jesús, el hombre era normal, y se acercan a Jesús, y ven al que estaba poseído por el demonio, y tenía la legión, sentado y vestido, y en su mente correcta, y tenían miedo. Marcos 5 y 15. Cuando el hombre fue liberado, se aferró a Jesús, su libertador. Él quería ir con Jesús. Lucas 8 y 38.
Pero Jesús inmediatamente envió a este hombre a contarle a sus amigos lo que Jesús había hecho por él. Lucas 8:39. Jesús sabía que para el propio beneficio del hombre, necesitaba comenzar a servir al Señor. Jesús sabía que el hombre necesitaba esta disciplina de confesión y testimonio para crecer en su nueva fe, por lo que envió al hombre a difundir las buenas nuevas del Evangelio en su propia ciudad natal. Jesús le dijo, ve a casa con tus amigos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y ha tenido compasión de ti. Esto es lo que es el Evangelio. Lo repito de nuevo. Jesús le dijo, ve a casa con tus amigos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y ha tenido compasión de ti. Marcos 5:19. Jesús sabía que cada nuevo avance en caminar hacia la luz le daría a este hombre seguridad y fortaleza en su recién descubierto camino con el Señor. A menudo debemos confiar incluso en el converso más nuevo con el servicio más audaz y difícil. Fortalece su testimonio cristiano y los fortalece en su fe. No estoy diciendo que pongan a aquellos que han sido salvados o entregados recientemente en puestos de autoridad. Sin embargo, los jóvenes creyentes deben involucrarse de inmediato en el servicio y ser testigos audaces de lo que el Señor ha hecho por ellos. Cualquiera que haya sido liberado de una enfermedad, influencia demoníaca o cualquier otra esclavitud satánica haría bien en recordar este principio. Es especialmente importante para cualquiera que haya sido liberado de la esclavitud de Satanás entrar inmediatamente en la disciplina de la confesión, el testimonio y el servicio porque lo fortalecerá inmensamente para hablar con valentía sobre el poder liberador del Señor. Jesús también sabía que en poco tiempo toda la región de Decápolis estaría tan conmovida por el testimonio de este hombre que prepararía un camino para su visita a esa región, y él, el hombre, partió y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosas que Jesús había hecho por él, y todos los hombres se maravillaron. Marcos 5:20. Aparentemente, los casos de locura siguen siendo los mismos en naturaleza y causa que en los días de Jesús. En los días de Jesús, la locura era una cuestión de actividad demoníaca, ya sea directa o indirectamente. En el caso particular de este hombre, la presencia literal de un espíritu maligno fue la causa directa de la locura de este hombre. Ahora regresemos y observemos en detalle varios elementos clave que se encuentran en este pasaje en Marcos 5. En Marcos 5:13, los espíritus malignos se llaman espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos entraron en los cerdos. No existe un espíritu maligno, limpio. Como seres espirituales caídos, todos son inmundos por naturaleza. Entonces, en términos generales, un espíritu inmundo indica la naturaleza de un espíritu maligno, que es un ser espiritual eterno caído. Hablando específicamente, sin embargo, un espíritu inmundo se refiere a su tipo o tipo, como en el caso del loco de Gadara. Otro elemento clave a tener en cuenta en el capítulo 5 de Marcos es que cuando los espíritus malignos ya no podían oprimir. Otro elemento clave a tener en cuenta en el capítulo 5 de Marcos es que cuando los espíritus malignos ya no podían oprimir, encarnar o poseer a este hombre, como segunda opción, buscaban encarnarse en animales. Estos demonios le pidieron permiso a Jesús para entrar en los cerdos. Marcos 5:12. Como personalidades malvadas eternas, si los espíritus malignos encarnan al hombre, hacen al hombre lo que son. En otras palabras, una persona asumirá el carácter y la personalidad del tipo o clase de espíritu maligno que lo está influenciando. Dije que, en su sentido más amplio, el término espíritu inmundo se refiere a espíritus de naturaleza caída. Pero usado en un sentido específico como en Marcos 5, el término espíritu inmundo se refiere al tipo o clase de espíritu maligno que es, refiriéndose a su tipo, Jesús dijo, porque Jesús, le dijo, sal del hombre, tu espíritu inmundo,
Marcos 5, 8. Sabemos que este no era el nombre del Espíritu, porque en el versículo 9, Jesús preguntó su nombre. ¿Cuál es tu nombre? El espíritu maligno respondió: Mi nombre es Legión. Marcos 5, 9. Es obvio que este hombre asumió las características del espíritu inmundo. El espíritu inmundo hizo que el hombre se rasgara la ropa, deambulara desnudo y se cortara con piedras. Marcos 5, 5, Lucas 8 y 27. Es probable que este espíritu maligno se haya manifestado a través de este hombre en relación con el apetito sexual del hombre. Este tipo probablemente era un masoquista, derivando placer sexual de sufrir dolor físico. Vemos que este espíritu inmundo convirtió al loco de Gadara en lo que era, porque tan pronto como el hombre fue liberado y recuperado en su sano juicio, se vistió, vienen a Jesús y ven al que estaba poseído. Con el diablo, sentado, vestido y en su sano juicio. Marcos 5 y 15. Además, cuando este hombre fue restaurado a su sano juicio, comenzó a sentarse a los pies de Jesús para aprender de él. Las personas que son liberadas de Satanás y el pecado son restauradas a sus cabales y comienzan a sentarse a los pies de Jesús para aprender de él. Otro elemento importante en este pasaje se encuentra en Marcos 5, 2. Solo un demonio posee la posesión. Observe que la Biblia dice, cuando Jesús, salió del barco, inmediatamente lo encontró en las tumbas un hombre con un espíritu inmundo. La palabra, espíritu, es singular. Esa es la primera evidencia que tenemos de que solo un espíritu posee. Poco después de su encuentro con este hombre, Jesús le dijo al espíritu inmundo que saliera del hombre. Sal del hombre, espíritu inmundo, Marcos 5, 8. Pero el espíritu inmundo no salió del hombre. Entonces Jesús preguntó, ¿cuál es tu nombre? El espíritu inmundo respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. V9. Eso indicaba que solo había un espíritu que poseía, y era un espíritu inmundo llamado Legión. En este caso, Legión se refiere no solo al nombre del espíritu inmundo sino también a su número. Este espíritu maligno que era un espíritu inmundo se llamaba Legión, y por su nombre sabemos que trajo consigo muchos otros espíritus malignos para habitar al hombre. ¿De qué otra manera sabemos que solo un espíritu posee? En Marcos 5 y 15 la escritura dice, y vienen a Jesús, y ven al que poseyó el diablo, y tenía la legión. En otro, es decir, toda la legión no poseía al hombre, aunque la legión de demonios también estaba en el hombre. Solo un demonio poseía, y trajo consigo una legión de otros demonios. Esto es bastante típico. No es posible ser poseído por toda una legión de demonios. Jesús dijo, siempre es un gobernante de la oscuridad de este mundo que posee una persona, como en el caso del loco de Gadara. Algunas personas han dicho que 2000 demonios lo poseían, pero eso no está bien. Lee ese pasaje nuevamente. Solo uno de esos espíritus malignos lo poseyó, y este es siempre el caso. El poseedor permitirá que los demás entren con él, pero solo uno posee una persona. Pasemos ahora al punto, perspectivas bíblicas sobre espíritu maligno. Mateo 12 nos da más información sobre los espíritus malignos y su funcionamiento. Mateo 12, versos del 43 al 45 declara, verso 43, cuando el espíritu inmundo es salido de un hombre, camina por lugares secos, buscando descanso, y no encuentra ninguno. Verso 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene, lo encuentra vacío, barrido y adornado. Verso 45. Entonces él va, y se lleva consigo otros 7 espíritus más malvados que él, y entran y habitan allí.
En primer lugar, observe lo que dijo el espíritu inmundo en versículo 44. Entonces él dijo, volveré a mi casa de donde salí, y cuando él venga, la encuentra vacía, barrida y adornada. Aunque no sabemos el origen exacto de los espíritus malignos, sí sabemos que son seres eternos caídos o personalidades eternas malvadas. Número 1. Como personalidades, los demonios pueden hablar. Entonces el espíritu inmundo, dice Mateo 12 y 44. Jesús me dijo, cuando una persona está totalmente poseída, el demonio puede hablar a través de la persona. Número 2. Como personalidades, los demonios pueden pensar y tienen voluntad. Volveré a mi casa. Mateo 12 y 44. El espíritu maligno tomó la decisión de regresar a su antigua morada. Número 3. Como personalidades, los demonios pueden comunicarse con otros espíritus malignos. Entonces él va y toma con sí mismo otros 7 espíritus más malvados que él. Mateo 12 y 45. Cuando el espíritu maligno volvió a lo que llamó su casa, el hombre del que había salido originalmente, lo encontró vacío, barrido y adornado. Así que fue y consiguió otros 7 espíritus para habitar al hombre con él. Esto indica una cierta cantidad de inteligencia en las filas de los espíritus malignos. Y la lista en Efesios 6, verso 12 nos muestra que el diablo está bien gobernado en su trabajo porque vemos rango y división en el reino de Satanás. Mateo 12 también nos muestra que el diablo es persistente en sus ataques. El diablo no cede en sus maniobras contra nosotros. Entonces el espíritu maligno, dice, volveré a mi casa de donde salí. Mateo 12 y 44. El diablo siempre intentará regresar después de haber sido expulsado de una persona. Se esforzará por regresar a la casa que ha dejado, y lo hará. El espíritu inmundo siempre continuará en sus intentos de atraer a la persona a hacer lo malo o de traerle enfermedades y dolencias. Podemos ver este principio en funcionamiento en el caso de una persona no salva. Si es salva, el diablo siempre intentará volver a su vida. Satanás intenta hacer que los bebés cristianos hagan lo malo tal como lo habían hecho antes de ser salvos, muchas veces tratando de influir en ellos para que regresen a su estilo de vida anterior. Es por eso que los nuevos conversos deben estar arraigados y fundamentados sólidamente en la palabra de Dios, para que puedan resistir las artimañas del diablo. Además, podemos ver el principio en Mateo 12, versos 43 al 45 trabajando en la vida de una persona que ha sido liberada de una enfermedad o dolencia. La Biblia llama enfermedad y opresión satánica a la enfermedad. Hechos 10 y 38. Muchas veces el diablo trata de devolverle la misma enfermedad a alguien que fue sanado. Entonces él va y se lleva consigo otros 7 espíritus más malvados que él, y entran y moran allí, y el último estado de ese hombre es peor que el primero. Mateo 12 y 45. Por supuesto, no todos los casos de enfermedad y enfermedad son causados por la presencia directa de un espíritu maligno. Pero a veces la enfermedad o la enfermedad es el resultado de la presencia de un espíritu maligno que hace cumplir la aflicción. Es por eso que no es suficiente arrojar un espíritu maligno de una persona que está enferma o enferma si es el resultado directo de la presencia de un espíritu maligno que hace cumplir la condición. A la persona se le debe enseñar la palabra para que pueda enfrentarse al diablo por sí misma, porque Satanás siempre tratará de regresar con la misma enfermedad, dolencia o condición. Entonces, al creyente se le debe enseñar no solo cómo obtener su libertad por la palabra de Dios, se le debe enseñar cómo mantenerse libre apropiándose de la palabra para sí mismo. La palabra de Dios es nuestra protección contra las artimañas y estrategias del diablo.
Por eso es tan importante en el tratamiento de las influencias demoníacas en la vida de los cristianos, tener especial cuidado en introducir la palabra en ellos. Los cristianos necesitan saber quiénes son en Cristo y la autoridad que poseen en ese nombre. Juan 14, versos 13 y 14, Filipenses 2, versos 9 y 10. De lo contrario, les hacemos una injusticia al expulsar un espíritu de sus cuerpos o mentes, porque la Biblia dice que pueden terminar 7 veces peor de lo que eran antes. Los creyentes simplemente necesitan tomar su lugar de autoridad en Cristo. Los creyentes no necesitan estar continuamente huyendo del diablo o acosados en su mente o cuerpo. La autoridad de los creyentes en Cristo es un lugar de victoria y triunfo muy por encima de los principados y poderes. Como cristianos, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, y por lo tanto, menospreciamos a Satanás y sus huestes desde un lugar de triunfo, no de miedo o derrota. Efesios 1, versos 3, Efesios 2, versos 5 y 6. Y si vamos a tratar bíblicamente con el reino de las tinieblas, debemos estar siempre atentos a esa posición triunfante como coherederos con Cristo. Es una posición de autoridad en Cristo sobre el diablo y todas sus obras y operaciones contra nosotros. Gracias por apoyar a este canal con tu suscripción, dándole like, pulsando la campanita y compartiendo el video para seguir bendiciendo las vidas. Próximamente estaremos subiendo el capítulo 5 denominado ¿Puede un cristiano tener un demonio? Dios te continúe bendiciendo.